vamos a tratar de ubicar en el tiempo lo que estaba pasando en el año 1946. La fecha clave es la fecha de 5 de mayo del 46, elecciones presidenciales. Esa es la fecha clave. ¿Qué pasó un poco antes? Yo voy a hacer un esquema muy rápido. Por tanto, tengo una historiadora amiga que me corrige sin que se den cuenta ustedes. Pero básicamente lo que había pasado es que Colombia había vivido, digo vivido por decir sufrido, una hegemonía conservadora de muchas décadas. Hegemonía que termina con las cosas buenas y las cosas malas que traen en 1930. En ese año el Partido Liberal logra derrotar al Partido Conservador. Y durante 4 periodos salen presidentes liberales, el primero Olaya Herrera, el segundo Alfonso López Pumarejo en su primera etapa, el tercero Eduardo Santos, el cuarto Alfonso López Pumarejo en su segunda etapa, y el país se preparaba, seguramente los optimistas del país por lo menos, para una quinta etapa liberal y muchas más si se hubiera podido, porque el país realmente sufrió, no es el momento de hacer esos análisis, pero hay libros que lo hacen, sufrió un impulso, un empujón hacia la modernidad gracias a esos 16 años en realidad que vivió el país. Llegamos pues al año 46 y aquí estamos y estamos en la mitad de la República Liberal. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué pasa en Colombia en el año 46? Hay una campaña presidencial y ¿quiénes participan en ella? Bueno, vamos directamente a la campaña. El 46 me parece interesante comenzar por ahí. Están en la lid electoral Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Gabriel Turbay ha sido elegido por la convención del Partido Liberal en julio del año 45. Se usaba hacer una convención liberal para escoger al candidato y bueno, digamos, era prácticamente seguro que el candidato que fuera elegido por esa convención liberal iba a ser el presidente. ¿Por qué? Porque venimos de un contexto en el que el conservatismo no presenta candidato. Por lo tanto, el asunto es lograr ser elegido por esa convención. Y Gabriel Turbay es elegido por las 2/3 partes de esa convención en el Teatro Colón. Hubo cerca de 1000 asistentes, las 2/3 partes de esos delegados votan por él. Los que tienen el libro pueden ir directo al anexo 3, donde están las firmas de los que desde distintos departamentos de Colombia pusieron su firma para que ese fuera el anexo 1, o sea, página 427. Gracias. Eso es. Ahí está. Ahí está. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque si ustedes abren un libro de historia de Colombia, no les va a decir eso. O si abren el libro de José Antonio Osorio Lizarazo, que fue el que escribió prácticamente la primera biografía de Gaitán y que de cierta forma es la que marca la pauta de las demás biografías de Gaitán, no van a contar eso. Van a decir algo que no pasó. Dicen que en el Teatro Colón se reunieron 4 gatos a puerta cerrada y escogieron a un oligarca de los de ellos, que se llamaba el señor Gabriel Turbay. Entonces es muy importante recalcar que en julio del 45, siguiendo las reglas del partido, se elige al candidato Gabriel Turbay. Se elige por muchos, ahí están, yo vengo de una gira por varias ciudades de Colombia y cada vez que voy a esas ciudades leo el departamento al que corresponde y la gente me dice, claro, fulanito, en fin, se dan cuenta de que había turbayismo en su ciudad, en su departamento. Entonces eso es, Gabriel Turbay es elegido por esa convención y de cierta forma, no es apoyado por López en esa convención. El candidato de López era Darío Echandía, pero Darío Echandía no tenía muchos votos. Darío Echandía tiene muy pocos votos y de hecho la convención dura varios días y al segundo o tercer día se va. Darío Echandía es fue el presidente cuando López renunció. Darío Echandía es una figura política muy interesante, tolimense, que es el que dejó esa frase, ¿el poder para qué? Uno dice, pero esa frase sí, cuando uno lee lo que fue esa época entiende por qué esa frase, porque a Darío Echandía el poder no le interesaba. A
A él le interesaban los libros, él era un intelectual. A él le aburría profundamente la política. Entonces no tiene nada de raro realmente que no haya disputado esa convención. En todo caso, en esa convención, Turbay tiene mayoría y Gaitán tiene un delegado. Y no, pues Gaitán no va, ni siquiera no asiste a esa convención. No va a tener ningún chance porque Gaitán venía de pelear con el Partido Liberal. Durante mucho tiempo estuvo peleando con el Partido Liberal durante su carrera política. Peleó mucho con contra el Partido Liberal, contra López Pumarejo I, contra López Pumarejo II. En fin, siempre estaba como marginal, iba y volvía, se postulaba a elecciones, tenía un cargo, fue ministro de Chandía justamente, del trabajo, pero no tenía ningún chance de ser ungido como candidato liberal. Entonces, bueno, Gabriel Turbay ya elegido en el 45 de julio, pero Gaitán venía haciendo una cosa que se llama agitación de masas, y venía haciéndola no desde hace 3 años. La venía, bueno, cuando dicen que cuando fue ministro de Trabajo precisamente hizo mucho eso, que él fue a Magdalena, que ya estaba en campaña. Él ya tenía esa idea de entrar en campaña política. Y lo que sí es cierto es que era un agitador de masas desde siempre, desde el debate quizás o desde la UNIR, pongamos desde la UNIR es un agitador de masas, es decir, desde los principios de los años 30, ese es Gaitán. Doctora, una pregunta sobre esto. Pero para mí, Gaitán era sobre todo un ídolo en Bogotá. En Bogotá era la perseverancia. Hay un busto de Gaitán con corbata roja. Pero después de leer los documentos que usted aporta, piensa que realmente Turbay no es que fueran como 4 gatos, no, eran muchos los gatos y además eran de todo el país. Hay una especie de reivindicación de la provincia, por decirlo así, frente a la capital y para ser más preciso, frente a la oligarquía de la capital, que es lo que está representando Turbay. Eso es lo que parece. Esa sensación que ofrece el paisaje de quienes firman y apoyan a Turbay antes de que se produzcan las elecciones y quienes apoyan a Jorge Eliezer Gaitán, ¿se ve reflejada después en los resultados electorales o no? Bueno, sí, la plaza fuerte de Gaitán era Bogotá, era esta ciudad, era su fortín. Ahora, Gaitán luego, vamos a dar un salto a la convención, luego retrocedemos, no importa, vemos series de Netflix, además de eso. Flashback, se llama eso. Gracias. Entre los exactamente, los silenios. Pero vamos a quemar una etapa así. Gaitán gana principalmente en Bogotá en esas elecciones y en la costa Caribe, principalmente Barranquilla. En el resto de las ciudades gana, digamos, entre los dos, gana Turbay. Por ejemplo, Turbay le saca como 10 veces más votos a Gaitán en Medellín. Yo estuve en Medellín y les contaba eso y no me lo creían. No es que no es cuestión de creerlo, es que es así. Es decir, porque ahí está tan arraigado el asunto de que toda Colombia fue gaitanista que resulta que Medellín fue muy proclive a Turbay. Y también Pasto, en el departamento, por ejemplo, en Boyacá, en Tunja, Turbay incluso le gana a Mariano Espina. Es decir, hay configuraciones en Antioquia gana Mariano Espina Pérez, pero entre los dos Turbay le saca 10 veces más votos que Gaitán. Siendo el santanderiano, nació Bucaramanga en 1902. No. Perdón, estaba tratando de favorecer. Santander era uno de sus grandes fortines, ¿no? También, claro, por supuesto, sí, Santander, por supuesto, fue uno de sus grandes fortines y norte de Santander también, y allá, pues, en Santander, en Bucaramanga, en todo caso, se le recuerda aún. Todavía hay una biblioteca de Gabriel Turbay y una estatua que fue, un parque exacto, con la estatua de Gabriel Turbay que fue inaugurada después de su muerte, después del 47. Entonces, sí. Pero vamos a quizás hacer el flashback. Sí, hagamos el flashback. Entonces vamos a hacer flashback. Autorizado. Volvamos a la campaña. Bueno, entonces la campaña, ¿qué pasa con esa campaña? Año 40, sabemos que las elecciones van a ser el 5 de mayo del 46. Entonces, julio del 45 ya está Turbay elegido por el Partido Liberal. Y Gaitán, que viene haciendo agitación de masas desde los años 30 y que incluso usa sus defensas penales como
tribunas políticas, donde había una defensa penal de Gaitán, solo llegaba la juventud, llegaba la gente, llegaban los hombres, mayoritariamente, a seguir el asunto. En el caso de Jorge Sadowski, por ejemplo, eso fue seguido, pues, es decir, la prensa hablaba de eso, eso está incluso en las memorias de Emma Reyes, ella cuenta cómo fue eso en Cali. Bueno, en fin, Gaitán usaba todo el asunto era penalista y usaba ese tipo de defensas, o la agitación directamente de masas y la movilización con respecto a las tierras en Cundinamarca, en fin. Lo cierto es que Gaitán, que ya tiene toda una base popular y que ha desarrollado un histrionismo y una retórica muy potentes y que ha sabido utilizar los medios de comunicación, particularmente la radio, para desplegar esa oratoria, pues está calando, está generando un fenómeno que en efecto es un poco inédito en Colombia, el hecho pues, de seguir así a un líder, sin mediación de partido, porque es que Gaitán no tiene partido. O sea, realmente eres un poco oportunista con el Partido Liberal. Crea la UNIR, pero la abandonan. Porque Juan Lozano, cuando hace el perfil de Gaitán, dice: el error de Gaitán es no haber fundado un partido socialista, ha debido hacer eso. Gaitán no, Gaitán es él y el pueblo, y él es el traductor de eso. ¿Y qué hace Gaitán en septiembre del 45, es decir, 3 meses después de esta convención liberal? Organiza en la Plaza de Toros de Santa María un gran evento. Además, para ese evento, yo creo que contrató a los hermanos Acevedo. Hizo una semana, pues no solo fue un día. Aquí tenemos las fotos del registro de lo que pasó en esa Plaza de Toros de Santa María llena. Los que han visto esas fotos, pues sí son impresionantes, donde él se proclama el candidato para las elecciones. Y él ha hecho una semana anterior, una semana, creo que la llamaban Semana de Pasión. Los hermanos Acevedo son unos primitivos cinematografistas que en los grandes momentos tienen ese tipo de accesos, ¿no? Sí, no, los hermanos Acevedo tienen un fondo muy bueno, por cierto, se puede consultar en parte en línea, hay cosas muy buenas de los hermanos Acevedo filmadas que están incluso en YouTube, los resguardas ya en memoria en Colombia, por suerte todavía hay esa institución que guarda esto. Y por ejemplo, realmente él contrata cosas, y creo que ahí ya hay una marcha de antorchas. Eso, bueno, hace una cosa gigantesca, con mucha asistencia. Y por ejemplo, el siglo, Herbert Brown dice que el medio que mejor cubrió eso, que le dio más realce, fue el siglo de Laureano Gómez. Entonces, desde muy temprano en la campaña ya se ve que el siglo, el conservador, el Laureano Gómez, está apoyando a esta candidatura de Gaitán, candidatura por fuera del Partido Liberal, pero que va a jugar de nuevo muy ambiguamente a decir que es una disidencia del Partido Liberal, que el pueblo liberal y el pueblo conservador ambos los picó mosquito y que es lo mismo, y que por lo tanto los conservadores pueden votar por él. Él está rompiendo de cierta forma con una visión, una forma de hacer política que era la que se venía haciendo, que es más bien una lógica partidista. Estoy defendiendo un programa, que era lo que estaba haciendo Turbay, ¿no? Defendiendo un programa, defendiendo una profundización de lo que se había hecho en el liberalismo en estos últimos 16 años. Gaitán llega un poco como un agitador de masas también a romper esto. A Gaitán le preguntaban cuál es su programa y él decía: no, ¿para qué programa? Hay una entrevista en Sábado donde dice muy claramente: yo no necesito programa. Es decir, está jugando en un terreno más de la comunicación y está teniendo efecto, tiene buen efecto, si logra adeptos. En fin, el hecho es que entre ellos dos va a ser la campaña finalmente. La campaña, las elecciones, dijimos, son en mayo. Turbay era un hombre que había sido embajador en Estados Unidos. En esa época, casi que el que no hubiera sido embajador en Estados Unidos no podía ser presidente, era uno de los cargos clave para después aspirar a ser presidente. Hoy diríamos que es el alcalde de Bogotá, una cosa así. En esa época era ser embajador en Estados Unidos. Ha estado, pues también ha sido embajador en otros países, habla varias lenguas, ha estado en conferencias internacionales latinoamericanas, lo conocen. Entonces Turbay emprende una gira después de, tal vez de septiembre, octubre, en fin, no tengo ahora exactamente la fecha en mente, pero él emprende una gira por América del Sur, está en Brasil, a Estados Unidos, como hacían los estadistas, digamos, para darse a conocer, para ir preparando lo que iba a ser su gobierno. Mientras tanto, Gaitán está aquí en
Colombia, el siglo le está haciendo una campaña, sigue haciéndole campaña, Gaitán está consiguiendo alianzas, consiguiendo dinero para su campaña. Gran financista de la campaña de Gaitán, el señor, ¿quién lo ha leído ya? Banquero yoqueño. Sí, ¿cómo se llama? Pero el nombre es que se me olvida, es el hermano de Alejandro Ángel Escobar, pero el hermano que era más bien fascista, sino que no tengo aquí el nombre, es Bernardo, ¿no? Bernardo Ángel Escobar, por ahí está el aviso, eso está bueno, no me sé de memoria todas las páginas, pero en la campaña está muy claro. Que lo compren y lo miren, lo busquen. Entonces Bernardo Ángel Escobar, que había sido fascista directamente, él es el financista importante de Gaitán, por ejemplo. Es un financista importante de Gaitán, pues porque una campaña igual necesita dinero. Bueno, ahí sigue avanzando. Gaitán entonces está aquí, Turbay vuelve de su gira sudamericana y mexicana en enero. Y digamos que cuando llega ya en enero, ya la cosa está como, él sabe que va a tener este rival Gaitán, que la OEA está apoyando a Gaitán, la prensa conservadora también, pero también Turbay sabe que hay maquinaciones dentro del Partido Liberal, o sea, dentro de la élite del Partido Liberal, es decir, López Pumarejo, Alberto Lleras es en ese momento el presidente, porque Alfonso López Pumarejo, su segundo periodo fue muy accidentado, fue muy lleno de escándalos y Alfonso López Pumarejo renunciaba cada rato, se la pasaba renunciando, 3 veces le aceptaron la renuncia, en ese momento estaba renunciado, pero maquinando y haciendo pues todo para entorpecer la candidatura de Turbay. Turbay tenía planeado entrar por Bogotá, pero él se oía aquí en mal ambiente, entonces él entra por Cúcuta, él entra por Venezuela, entra por Cúcuta, sigue por Bucaramanga, donde sabe que tiene bases de apoyo más grandes, y ahí, por ejemplo, ya hace unos discursos en enero diciendo la presidencia de la República no le pertenece a unas familias, también sabe que lo están atacando con racismo, porque Gaitán y Laureano lo están atacando con racismo, tiene unos discursos muy claros para denunciar eso, y emprende la campaña. Y ahí es cuando entonces arremete con mucha más fuerza tanto el racismo de Laureano y Gaitán, que lo usaron en esa campaña, como las maquinaciones de López Pumarejo con esa élite del Partido Liberal, digamos, con la anuencia de Alberto Lleras Camargo, con ¿cómo llamarlo? Que hizo Eduardo Santos ahí, decir, hacerse pendejo, lo dicho, Eduardo Santos, ni fu ni fa. Sí, pero ese es su ídolo. Pero así fue, usted lee el libro y eso está documentado. Como siempre. ¿Perdón? Como siempre. No sé, porque el segundo gobierno de Eduardo Santos no fue pendejo, fue un gobierno donde se hicieron muchas cosas, pero en esa campaña Eduardo Santos tuvo un papel, sí, o sea, así como López Pumarejo fue nefasto y maquinador, Eduardo Santos no fue firme, hubiera podido perfectamente serlo. ¿Por qué? Porque era un expresidente. Los expresidentes, perdón, pero en esa época tenían mucho prestigio en Colombia, hoy en día no tanto. Vamos a centrarnos en un par de aspectos. Usted ha mencionado una serie de personajes que le parece a uno raro por la historia que no conoce, por la historia que ha oído. Le parece raro que estén bailando juntos Laureano y Gaitán. Me parece raro que López Pumarejo esté contra su propio partido. Entonces, me gustaría que hiciéramos un análisis del elenco. Y luego vamos a la campaña. Me parece también muy importante la campaña. El elenco. ¿Qué pitos tocaba Alfonso López Pumarejo? Había tenido que renunciar por los escándalos familiares. Había subido a Alberto Lleras para reemplazarlo ese año. ¿Qué estaba haciendo López Pumarejo? ¿Estaba quieto en el jockey o estaba funcionando, estaba trabajando? ¿Qué ideas defendía en ese momento? Porque no eran las mismas que había defendido en el año 34-38. Sí. Había cambiado. Repasemos ese elenco. López Pumarejo, ¿qué estaba haciendo y qué quería hacer? En ese momento, o sea, López Pumarejo durante su segunda presidencia estuvo mucho por fuera. Estuvo en Nueva York, en la sede de Waldorf Astoria. Muy bien, hay unas fotos donde uno ve pues, a un señor pues, con la esposa de Emilio Toro,
no sé, como muy festines, como una buena vida, súper bien. Por aquí en el banco, la biblioteca que está aquí arriba, hay un pequeño fondo de Alberto Lleras Camargo, donde hay unas cartas que una persona aquí presente las estuvo catalogando, las cartas de Alberto Lleras, o en el fondo Alberto Lleras, digamos lo que Alberto Lleras le dejó, porque es importante que los políticos, y particularmente los presidentes, le dejen los fondos de sus mandatos para la investigación. Y allí, para el país, claro, sí, no solo para la investigación, para el país. Y aquí en el fondo Alberto Lleras se puede ver lo que hace, o sea, que López, por ejemplo, se la pasaba mucho en Nueva York y en ese momento, bueno, probablemente si ya está en Bogotá, él dirige un periódico, él tiene un periódico, él funda un periódico que se llama el periódico El Liberal. El Liberal, él lo funda, lo dice Alberto Lleras. Alberto Lleras era su segundo, prácticamente es casi su hijo, su secretario, su hombre de gran confianza. Así como así como Alfonso López tenía a Alberto Lleras, Eduardo Santos tenía a Carlos Lleras. Era una cercanía muy, muy, muy grande. Dos primos, o en fin, más familiares, historias de las redes de familias y poder en Colombia. A eso le dedico un capítulo en el libro. La cosa es que Alberto, se me olvidó de qué era lo que iba a decir. Alberto Lleras dirigía el Liberal. Sí, entonces Alberto Lleras, él es el que nos cuenta que en el 38 López dice, vamos a fundar un periódico para hacerle oposición a Santos. Y ese fue el objetivo del Liberal. Y Alfonso López y Alberto Lleras dame mucho. ¿Ya? Ah, no. Bueno, no. ¿Sí? Ya. Sí, bueno, sí. Entonces, Alberto Lleras y Alfonso López con el Liberal hicieron oposición a Santos permanentemente con ese periódico. Y en el 45, 46 van a tomar ese periódico para... Alberto Lleras ya no es el director de ese periódico, creo que es Alberto Galindo en ese momento, me parece que es él, otro periodista importante, pero van a maquinar a través de la prensa. La prensa servía mucho para eso, era uno de los periódicos más influyentes. ¿A quién apoya el Liberal? El Liberal no apoya a nadie, el Liberal busca sabotear a Gabriel Turbay. Realmente uno lee el Liberal y dice, o sea, ¿qué quería Alfonso López en el fondo? Quería cualquier cosa menos Turbay. Entonces va sacando nombres, que Carlos Sanz de Santa María, que Carlos, ¿cómo es? El ave, Arango Vélez, bueno, Carlos Lleras intentó ser candidato antes, pero eso era más de Santos. Intentó ser candidato en el 44, pero los gaitanistas lo echaron a huevos. Otra vez creo que está en el teatro en donde se presenta, en el 44, en marzo del 44, llega Carlos Lleras a presentarse y lo sacan y él no ya renuncia, pero alcancé a ver, hay afiches que dejé algunos de la campaña de cuando Carlos Lleras intentó ser, pero Carlos Lleras no tanto, más bien tal vez Luis López de Mesa, o les dice a los conservadores, señores conservadores, escojan ustedes al candidato liberal. Eso es verdad que López propuso que el candidato liberal lo escogieran los conservadores. El que haya leído el libro puede citar la página. Ahí está, sí, eso es tal cual. No, yo lo pregunto porque yo no leí su libro. Sí, claro, sí, no, por supuesto, eso es así. Eso es así, y entre otras, pues Turbay y la gente que apoya a Turbay le dice, ¿usted cómo se le ocurre? Y le responden. Pero Gabriel Turbay, a diferencia de Santos, a diferencia de López, a diferencia de Gaitán, Gabriel Turbay no tiene prensa propia. Hay un periódico que se llama Batalla, que es el periódico del Partido Liberal. Porque realmente cada sector tenía su prensa. Eso no es nuevo, así es el mundo, digamos. No nos hagamos que la prensa tiene que ser neutra. No, pues evidentemente, están buscando influir y tienen su forma. Ahora lo pueden hacer más o menos decentemente, más o menos, digamos, uno lee Tiempo y uno encuentra información que es veraz. Uno lee El Siglo y uno encuentra información que es falsa. Así de sencillo, falsean, por ejemplo, con la Guerra Civil Española. Ellos falseaban cosas. Eso está estudiado en un artículo que yo cito ahí, y está estudiado también por Javier Guerrero en el libro sobre las derechas de España vistas por Colombia, cómo falseaban las noticias y daban como triunfadores a los rebeldes, es decir, a los franquistas. Entonces, hay distintos niveles, pero lo cierto es que en ese contexto
Gabriel Turbay no tiene prensa propia y de alguna forma quizás eso le faltó. Yo creo que lo pongo ahí en quizás los errores de él. Quizás si hubiera tenido prensa hubiera podido responder de forma más contundente pues a los ataques de los que era objeto, aunque igual el tiempo, Eduardo Santos no estaba a favor de Gabriel Turbay. Eduardo Santos, como les dije, estaba ahí, había estado oponiéndose, pero no activamente. Digamos, López Pumarejo sí se está oponiendo activamente, muy activamente. Gabriel Turbay tiene a alguien que lo apoya en el tiempo en esa candidatura, que es el abuelito de Daniel García Peña, Roberto García Peña. Roberto García Peña, el director, un gran periodista. Y él también, no sé, o sea, uno nota que informa sobre Gabriel Turbay de una forma, pues mucho menos, no está usando ninguna de las armas de los otros. Hay que decir que el liberal no es que esté usando el racismo. El racismo realmente es muy específico y es a los conservadores, toda la prensa conservadora y a la prensa gaitanista. En Jornada hay racismo y yo puse muchos extractos de racismo en esa prensa. También sé que hay prensa gaitanista de provincia que también fue muy racista y prensa que no ha sido fácil consultar porque ahí cuento también la dificultad de... Si quiere, doctora, dejemos eso para más tardito de la campaña, porque quiero preguntarle, aquí hemos hablado mucho de los liberales, pero no hemos hablado de dos conservadores muy importantes, Laureano Gómez y que finalmente resultó vencedor en todo esto, que es Mariano Ospina. ¿Qué papel estaba haciendo Laureano Gómez? Él siempre estaba haciendo algún papel, no muy bueno generalmente, pero siempre estaba haciendo algún papel. ¿Y qué papel estaba haciendo Mariano Ospina? Que entiendo que salió como candidato un mes antes de las elecciones. ¿En qué estaba el Partido Conservador en todo esto? El Partido Conservador estaba dominado por Laureano Gómez, que era una figura muy... Bueno, el primer psicoanalista colombiano, José Vicente Socarrás, le dedicó, o sea, Laureano Gómez lo inspiró para dedicarle el libro, Anatomía de un resentido, ¿qué se llama? Es decir, lo inspira suficiente como para tratar de explicar. Él era un caso clínico, Laureano Gómez era un caso clínico, de odio, de violencia verbal, no, era un problema, o sea, Laureano Gómez, habría que hacerle entender mejor quién era Laureano Gómez, estudiarlo más y entender qué fue lo que le dejó Laureano Gómez como legado a la cultura política colombiana. Fue perfectamente nefasto. En todo ese periodo su rol fue torpedar cualquier cosa que significara un progreso, que significara avance, que significara agrandar la democracia. A él eso no le gustaba. Él odiaba la Revolución Francesa, él odiaba todo que sería el derecho de voto a la mayoría de los ciudadanos. Él le parecía que las mujeres debían estar en la casa. Pues se oponía a todo. Por ahí está, yo puse la cita de Alejandro Vallejo que cuenta cómo Laureano Gómez fue su profesor de ingeniería. Laureano Gómez fue ministro de obras en el gobierno de Pedro Ospina. Pero Alejandro Vallejo dice, se hace un retrato ahí una radiografía y dice, o sea, Laureano Gómez, mejor dicho, antes no se le cayeron más puentes, porque es que como que todo lo que hacía era destructivo, era un carácter destructivo, era un carácter terrible, y yo sí creo que hay que estudiarlo más, leerlo más, entender ese antisemitismo tan profundo que tenía. Franquista. Claro, franquista, falangista, anticomunista, complotista. Veía, por ejemplo, una cosa que hizo López Pumarejo, primer gobierno, se le metió en la cabeza que tenía que traer a unos profesores judíos para ponerlos en las universidades y pues que trajeran su saber. Y es curioso porque a Turbay le dieron un poco esa misión en un momento y Turbay estaba un poco desesperado porque le tocaba ir a conseguir a los profesores, no era tan fácil convencerlos de ir a ese país, a Colombia, tal cosa. En fin, lo cierto es que lo que hace Laureano Gómez, por ejemplo, después en el año 40 o sea, cuando me desconcentra el hecho de no tener el sonido todo el tiempo. No lo coge con la mano izquierda. No, de abajo, parece que lo tomas de abajo y Ahí está mejor. más arriba. Eso es muy Toma el sensible. otro.
Veo que lo tomas de abajo y se empieza a molestar. Bueno, vale. Mire, en esta gira me pasó una cosa, es Gabriel Gómez que me está molestando. Ahora sí tiene razón. Acabo de hacer una gira por Colombia y fui a varias ciudades y en todas partes todo pasó muy bien. Entre Santa Marta y Barranquilla tomé un bus, para llegar a Barranquilla. Todo bien, voy con el bus, los libros, no sé qué. Para llegar a Barranquilla había que llegar antes de las 4, digamos, había que llegar. Y a las 2 de la tarde ya quedaban 40 minutos para llegar a Barranquilla. ¿Y qué trancón? Ahí, pero en la entradita de Barranquilla. Un trancón tremendo. Me tocó, en fin, bajarme, subir en una moto, remontar ese trancón. Peaje Laureano Gómez. Pero pasó el puente Pumarejo. Que era liberal. Ese puente Pumarejo en una moto, o sea, con el señor, no había ningún cargo, sí, llegué, pero fue una aventura y no, Laureano Gómez se manifiesta porque no le gusta que se hable y que se diga las ideas tan perversas que tenía, pero yo creo que hay que conocerlas, bueno, y que realmente... O sea, peor que Laureano Gómez opositor fue Laureano Gómez presidente. Es que todo lo de Laureano Gómez es malo. Miren a Laureano Gómez presidente, años 50. O sea, el dictador civil. Que no hemos tenido dictadura en Colombia. El dictador civil. Ese fue un dictador civil, espantoso. El Congreso cerrado, ese señor quería cambiar la constitución, hacer una constitución de tipo fascista, pues inspirándose en Mussolini directamente, corporatista, todo esto. Es decir, que van a votar los más ricos, por ejemplo. En fin, hay que estudiar mucho más a Laureano Gómez. Ojalá que este libro anime a varios a no hacerles la virginidad a los Gómez, sino, pues, no digo a los Gómez, sino a Laureano Gómez en particular. ¿Qué pasaba? ¿Por qué Laureano era amigo de José Miguel de Gaitán entonces? Eso está como detallado en mi libro. Yo trato de entender eso, porque es una incógnita de cierta manera, y trato de entenderlo y trato pues, de documentar finalmente cuáles eran las ideas de Gaitán, cuáles eran las ideas de Laureano Gómez, por qué Gaitán se le robaba los eslóganes a Laureano Gómez. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Por la restauración moral de la República. Ese es un eslogan de Laureano. Que Gaitán era medio fascista. Es decir, hay una afinidad, probablemente por este asunto, de no querer que haya una delimitación de linderos, de decir, soy liberal y qué es ser liberal. Liberal es, por ejemplo, en esos años de ellos dos, ¿qué era ser liberal? Era pedir una reforma del concordato. El liberalismo quería eso. ¿Qué era ser liberal en esos años? Ser liberal era exigir la reforma, o sea, pelear por la reforma del concordato. Colombia no podía seguir siendo gobernada por la iglesia. No podía seguir, o sea, el concordato le daba amplias prerrogativas a la Iglesia Católica, la educación, los cementerios, el registro de nacimiento, meterse en la cabeza de las personas, la subjetividad, todo, la Iglesia. Entonces, ser liberal era eso. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué planteaba Gaitán frente al concordato? Un señor como Gabriel Turbay tenía muy claro que el concordato había que reformarlo si queríamos avanzar para que Colombia se modernizara. Y Gaitán, pues bueno, buena pregunta, eso también queda para el próximo libro, pero aquí quedan, lo documenté, lo que hizo Gabriel Turbay para reformar el concordato, dio debates muy grandes. Y se llegó a prácticamente hacer una ley. Se hizo o sea, que finalmente no se firmó al final. No se firmó, no la firmó Alfonso López Pumarejo. No firmó, no. O sea, el señor Alfonso López Pumarejo, después de que se da este debate, de que Gabriel Turbay logra que la Asamblea, el Parlamento, entienda las razones, es de los buenos debates, lo da 2 veces, en el 27 y en el 42, esto es fundamental, es muy importante. Logra ya por fin que el Congreso la apruebe y el señor Alfonso López Pumarejo no firma esa ley. También hay problemas ahí, es decir, ¿por qué Alfonso López Pumarejo II empieza a hacer esas concesiones a la iglesia, a Laureano Gómez? ¿Por qué Gaitán se acerca así a Laureano Gómez? ¿Cuáles eran las afinidades? Es decir, este libro en el fondo también a mí me ha revelado, la primera, pues que la cuestión que tenemos que profundizar más en conocer las ideas políticas de estos señores que han gobernado, que han tenido poder, sus redes también, sus redes de sociabilidad, ahí habla Amanda, socióloga,
Es decir, no solo basta con conocer las ideas, hay que entender los medios en los que se movían. Entonces resulta que iban todos a las mismas fiestas, a los mismos eventos, se casaban entre ellos. Pues claro, ahí se genera sociológicamente un sistema pues como de relacionamiento en el que se van a poner de acuerdo, lo que llamaría, o sea, una exclusión de otros sectores que, que objetivamente también tienen derecho a participar. Entonces es todo este entramado, y creo que hay un capítulo ahí que lo detalla la parte más de los entramados familiares de los que Turbay no hacía parte. Es que Turbay no hizo alianzas, o sea, no hizo alianzas de este tipo que ellos sí hacían entre ellos. Entonces esa es también una razón por la que se le oponen. Gabriel Turbay, Benjamín Ardila me decía, es que a Gabriel Turbay no le gustaba ir al club del comercio de Bucaramanga, sino al club, el otro club, ¿cómo se llama? Unión. El Club Unión. Y que entonces lo veían así como, o sea, como que en vez de ir al jockey iba al club, no sé, un club de categoría. Entonces todo eso. Bueno, o sea que más o menos las fuerzas están... Y Mariano Espina Pérez pertenece a esa clase súper rica de cafeteros, de gente que pueden, es decir, de gente que puede perfectamente ser o sea, compagina con todo eso, con ese medio, mientras que Turbay no, pues Gaitán tampoco. De hecho, Echandía tampoco. Es interesante porque finalmente del lado liberal pues había 3 candidatos. Bueno, uno Gaitán un poco problemático, uno Echandía pues tal, pero eran candidatos de provincia, eran candidatos que se habían hecho a curso, no venían de estos medios, de estos grandes familias o de grandes, no tenían grandes intereses en juego. Pero a ver, las fuerzas están repartidas más o menos así. Oficialmente, candidato del Partido Liberal, el señor Turbay. Disidente del Partido Liberal, monta por su lado una campaña, el señor Jorge Leslie Gaitán. Eso por el sector liberal. Por el sector conservador, Mariano Espina. Y jugando con todos los equipos, salvo el de Turbay, Laureano, ¿o no? Sí, lo que pasa es que los conservadores, les dije, se abstenían, ellos tenían por costumbre abstenerse, pero pues en un momento dado se dan cuenta de que hay todos igual, de que está Turbay y Gaitán, o ese uno o ese otro, o más bien porque no lanzamos a alguien. Y Laureano, que era el hombre más poderoso del Partido Conservador, era el que hubiera podido ser elegido. Él hubiera podido decir, listo, me eligen y pasado mañana, o sea, lo eligen sin lugar a dudas, pero tuvo ahí sí fue astuto, entendió que si lo elegían a él, ahí sí se iban a unir contra él, de alguna forma, o iba a haber algo contra él, porque realmente había sido un perturbador permanente del proyecto liberal. Lo que necesitaba era tener un poquito de paciencia, porque ya llegaría 4 años después, como llegó Laureano. Sí, o sea, sí, Laureano acepta que se lance otro. En esa convención, según el relato de Guillermo Camacho Montoya, pensaron en un momento de lanzar a Gaitán, en que fuera candidato al conservatismo, lo contemplaron. Eso está relatado por Guillermo Camacho Montoya, conservador que estuvo en esa convención. Hubo otros, no sé qué, pero finalmente Mariano Espina, un hombre riquísimo, con 2 antepasados presidentes, que cumplía todas las reglas de lo que se supone que era el candidato ideal. Usted en su libro dice que la campaña fue sucia, fue baja, fue de un nivel lamentable. ¿Qué vimos en esa campaña que no hubiéramos visto después? Bueno, fue racismo, ¿no? Esencialmente fue una campaña muy sucia porque fue racista y eso está escrito, mostrado con caricaturas, con titulares, con frases, o sea, lo he mencionado, lo que por ejemplo Jornada publica, hay cosas que se han perdido porque no tenemos los audios, se han perdido, no hay registro, pero la prensa comenta o Jornada publica a este señor Guzmán, diputado de la Asamblea de Cundinamarca, que dice: yo me pido matar a Turbay si él es elegido. Eso está publicado en Jornada. Y un hermano de Alberto Lleras llamado Felipe Lleras también habla, después dice que estaba tomando, que era mamá de Es que esos humoristas, a veces el humor
no se puede hacer humor de cualquier cosa. Y él fue racista. Y luego decía que era humorista. Mírame. Por si acaso. Bueno, Felipe evidentemente habla de la posibilidad de morir y todas esas cosas. Alguien llega a negar que nació en Colombia, como pasó con Obama y el señor Trump en Estados Unidos. ¿Alguien dijo, este señor no nació siquiera en Colombia? Sí, claro. Sí, claro. Gaitán lo decía. Gaitán se inventó que había nacido en un barco, que Turbay había nacido en un barco. Los conservadores todo el tiempo decían que Turbay, o sea, propagaban esto, que dónde está la partida del autismo, que no sé cuántas, y claro, eso le negaron su ser colombiano, le negaron su colombianidad. Fue muy violento, entre otras, me permito. Aquí hay un miembro de la familia Turbay, un sobrino de la familia Turbay, que ahorita hace un rato me estuvo contando, o sea, Gabriel Turbay tenía un hermano, tenía varios hermanos, tenía un hermano menor que fue su más cercano hermano en la política, con él hizo política, Juan José Turbay. Aquí está el hijo de Juan José Turbay, delante mío, Juan Manuel Turbay, y me estaba contando justamente que esa campaña tan violenta que generó en su propio padre, que era 14 años menor que Gabriel Turbay, pues que realmente quedó traumatizado por esa campaña y no quiso tener más contacto con el asunto libanés, con la comunidad libanesa, ¿no? También fue un rechazo de hablar árabe, de interesarse por lo libanés, porque fue muy violento. Yo en esta gira también conocí, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Alfonso Chamier. Bueno, en Santa Marta conocía a un señor, Chamier, que me decía que su familia era de Ocaña y que en el curso de esa campaña fueron muy violentos también contra ellos. Los descendientes de sirios, esos eran sirios en Ocaña, y que por lo tanto su familia tuvo que salir a la costa caribe. Es decir, que no es solo contra Turbay, hubo violencia también contra otros miembros de la comunidad libanesa, Siria, Palestina, porque se autoriza. Es decir, cuando los líderes políticos, y aquí pensemos un poco en el presente, Trump o cualquier otro pues, de los que no son más familiares, liberan una palabra racista o una palabra de injuria, una palabra misógina o una palabra sexista, una palabra homófoba, o sea, cuando ellos se ponen a hablar en esos términos, pues de cierta forma autorizan a que esto se haga, esto se Porque una visa para que se haga. Pero por ejemplo, me interesa sobre todo los liberales, ¿quiénes de los líderes liberales utilizaron un lenguaje o xenófobo o racista contra Turbay? Bueno, aquí sí con mucha pena, ¿no? Porque esto lo descubrí. O sea, hubo digamos, tres, claro, bueno, hubo tres que estaban cerca de Gaitán. Los tres liberales intelectuales más cercanos de Gaitán eran Armando Solano, José Vicente Compariza y Eduardo Caballero Calderón. Eduardo Caballero Calderón en esos años era el escritor respetado, era la promesa literaria, era un hombre respetado. Y Eduardo Caballero, hoy está sonando todo, a mí la vez pasada no me entraba aquí. Y Eduardo Caballero Calderón particularmente usaba esa pluma tan bella que tiene, porque he leído libros espléndidos, hermosos, y se dedicó a destilar racismo. Y yo supongo que Gaitán pues se ve que Eduardo Caballero Calderón, un prestigioso escritor, es así, pues él también, o sea, eso lo autoriza también a él. Es horrible. Caballero Calderón en ese momento era director de jornada, o subdirector, era director de jornada, en todo caso escribía editoriales, un concierto, y escribe también un libro que se llama El Nuevo Príncipe. Ese libro, El Nuevo Príncipe, es un manual, como quien dice el Príncipe de Maquiavelo, pero en Colombia en el año 45, escrito por Eduardo Caballero Calderón, cuyo objetivo es decir, señor político, si usted quiere gobernar, si usted quiere hacer algo en la política, usted necesita que haya odio, usted necesita que haya violencia, odio. Ese libro, El Nuevo Príncipe, se consigue, no sé, librerías de segunda, que aquí algunos conocen, oiga, Ahora, no me extraña que Gabriel Gómez utilizara un lenguaje y sus adeptos, un lenguaje radicalmente racista, porque él era un nazi colombiano. Hay que ver qué fue lo que escribió en el sitio. Ya me acuerdo lo que iba a decir.
cuando López entonces termina por, en efecto, traer a profesores judíos y ellos enseñan en la Universidad Nacional y Laureano Gómez, en el segundo gobierno, o sea, cuando López Pumarejo es elegido en el segundo gobierno, es ahí cuando él dice que hay que autorizar el atentado personal, es decir, lo dice así, tal cual, y además empieza a hacer una campaña contra estos judíos que estaban en las universidades y los logra echar algunos. Y de hecho, luego cuando él asume como presidente, en ese momento se van varios más. Hay unos artículos, no sé si eso lo cito porque eso sale de mi periodo, pero hay algunos artículos que cuentan esto, con pelos y detalles. Y está, por ejemplo, el caso de Bernardo Mendel, que es dramático. A los que les gustan los libros, deben leer el artículo sobre Bernardo Mendel, que era un judío, no me acuerdo si austríaco o húngaro, que llegó a Colombia, que era una especie pues, de bibliómano tremendo, hacía muchas cosas por la cultura y se fue en el 52. Colombia prefirió pues, a un hombre de cultura, entre otros muchos. Hay una mujer que ha trabajado sobre los republicanos y judíos que Laureano logró echar, logró expulsar. Aparte de que ya es bastante de xenofobia y racismo, ¿hubo violencia en esa campaña? Pues violencia verbal implica lo otro. O sea, si Guzmán dice que yo me pido matar a tu país, eso es violencia. En los postes, en la plaza sobre la séptima, sobre la carrera séptima, aquí en Bogotá había letreritos también que pedían prácticamente quién podría atentar contra Turbay. Hubo eso. En Cali, cuando Turbay llega a Cali, allá le tiran ladrillos, lo hieren, le tiran piedras. O sea, fue muy violenta la campaña, fue muy violenta. Al final ya no se pudo hacer. Es decir, ya cuando Mariano Ospina Pérez es elegido por la Convención Conservadora, esto es finales de marzo, a partir, digamos, en abril ya no hay ni siquiera posibilidad de hacer campaña en el espacio público. Y de hecho, Mariano Ospina Pérez probablemente no hizo nada. Probablemente, creo que no hizo ni siquiera un meeting, no tuvo que hacer meeting y ya era, para Turbay ya era muy difícil salir porque lo iban a recibir a pedrada. Llega el 5 de mayo de 1946. Se producen las elecciones. Acaba ganando individualmente el candidato conservador, que es Mariano Ospina. Las cifras están en el libro. El segundo lugar lo ocupa el más votado de los liberales, que es Turbay. Y el tercer lugar, el colero, es finalmente Jorge Eliezer. Muy bien. La suma de Jorge Eliezer y Turbay habría dado un presidente, pero la división no lo da. Esto se modifica después en la Constitución del 91, me parece, es cuando surge la segunda vuelta. Es decir, de todos estos, los dos que quedan de primeros, hacemos una vuelta nueva, porque permite reagruparse, permite a los partidos que se han dividido unirse, permite nuevas alianzas. Eso no existía en esa época. Por eso gana el representante de un partido minoritario, como el conservador, y todo lo que se puede traer. ¿Qué implicaciones tienen estas elecciones para la política y para la historia de Colombia? Sí, no, pues dramáticas. Dramáticas porque ahí es donde realmente habría que entender qué fue lo que fue la República Liberal, en el año 30 al 46, y entender que fue un momento de modernización y de modernización y de realizaciones el mejor que hubo en el siglo XX en Colombia, y que le sirve de inspiración a hoy, es decir, aún hoy, a los que conocen un poco la historia van a decir que ese fue un buen periodo para Colombia. ¿Y qué pasa después del 46? Después del 46, muy rápidamente empieza esa violencia tan fuerte. Es decir, un poco ese mensaje, Turbay de cierta forma lo intuía y sabía, lo sabía, porque era un analista político, bueno, sabía quiénes eran sus rivales y sabía lo que había por detrás, el laureanismo, esas prácticas. No es solo él, también otros varios. Lean el periódico La Defensa de Medellín, eso es horrible, eso es espantoso, es tremendamente violento, y están asusando a una violencia que en efecto llegó muy rápidamente. En el año 47 ya hay 17.000 muertos en Colombia, es una cifra bárbara.
Año 48, bueno, matan a Gaitán, esto también se desmadra. Año 49 creo que es el más violento de todo este periodo hasta el 57. Entonces empieza esa especie de, por un lado, revancha, porque muchos fueron de revancha. Hay algunos que, es decir, hay sitios, lugares de Colombia donde esto fue particularmente cruento. Luego se fue desplazando, la violencia se vuelve nacional, ya no es solo, por ejemplo, el norte de Santander fue muy fuerte, Ocaña precisamente fue muy fuerte. Luego se desplaza en la región cafetera, luego, o sea, para casi toda Colombia menos la costa, que es un poco la zona que fue preservada, pero hay una violencia que se desborda, donde la iglesia tiene un rol también promotor tremendo. Una cosita, por ejemplo, un rastro de esa violencia que se ve en Barichara también se desborda esta violencia y se funda un pueblo nuevo, Villanueva, al lado, prácticamente para que los, ya no me acuerdo, conservadores pudieran estar allí, porque, o los liberales, ya no sé cuál es, pero lo cierto es que la arquitectura misma de las casas de Villanueva, ese pueblo, no tenía ventanas. Uno va hoy a una Villanueva, entonces resulta que no hay ventanas en esas casas para que no los vieran a los que estaban adentro, para que no les dispararan. O sea, son unas cosas que incluso la arquitectura hubo huella de esa violencia tan terrible que dejó, según Paul August, que es quien ha estudiado, 175.000 muertos entre el 46 y el 57. Ahora, es también, o asistimos también en esta época, al surgimiento de formas agrupadas de armas, es decir, guerrilla, bandas, etc. Esto sé que es material de otro libro, pero es que me parece que quedamos incompletos si no decimos qué pasó por culpa de esas elecciones. Es decir, Tiro Fijo, me acuerdo que declaró varias veces que él era un campesino liberal. Entonces termina finalmente fundando la que fue pues, una poderosa y cruel guerrilla. Y por el lado de los liberales también, los liberales formaron también sus propias agrupaciones y en los llanos surge la guerrilla liberal de los llanos. Es decir, es una violencia que da pie a varias violencias. Exactamente. ¿No? Sí, hay raíces de la violencia que están allí, que en todo caso el liberalismo del poder estaba buscando contener, porque al principio el gobierno liberal, años 30, 34, 33, en Santander también hubo violencia, lo que llaman la pequeña violencia del norte de Boyacá, sur de Santander, pero justamente ellos no estaban asusando. La diferencia es que después, cuando llegan al poder, están asusando y están provocando y están volviendo o sea, haciendo que la policía también sea parte de, ¿cómo se dice? La chulavitización de la policía, todo esto. Entonces, hubo una diferencia, los liberales trataron de contener algo y lo lograron, finalmente. Esa violencia que hubo al principio de los 30 la lograron contener. Los conservadores la impulsaron. De toda esa violencia, nosotros somos partícipes, o víctimas, o observadores en el mejor de los casos, pero todo eso nace de esa época, alimentado por la diferencia de clases, alimentados por la pobreza, alimentados por la inconsciencia de determinados grupos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, eso nace allá y lo estamos heredando todos nosotros. Pero quiero preguntar un poco porque nos toca ir cerrando, ¿qué pasa con este elenco de personas? ¿Qué pasa, por ejemplo, muchos lo conocemos nosotros, pero aquí hay gente joven? Bueno, no hay gente joven, pero hay gente sin memoria. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ya lo ha dicho, porque Díaz de Gaitán es asesinado el 9 de abril del año 48, de forma una desbandada en Bogotazo. Laureano se mantiene, llega a ser presidente, se enferma, cuando termina su presidencia él está retirado, pero trata de volver, ya no lo puede conseguir, viene el golpe de estado de Rojas Pinilla y esa es otra consecuencia. ¿Qué pasa con Eduardo Santos? Eso usted lo sabe mejor que yo. Un excelente talento para estar. ¿Qué pasa finalmente con Gabriel Turbay? ¿Qué pasa con Gabriel Turbay? ¿Cuál es el final de Gabriel Turbay? Él sale derrotado, nunca vivió más que mujeres, no tenía parentesco con Julio César Turbay. Eso lo hemos dicho. Sí, varias veces, sí.
no tenía parentesco con Julio César Turbay Ayala. Creo que Daniel Coronel en un programa, los Danieles estaba diciendo que sí, que él había encontrado que sí, hace 2 semanas. Él estaba diciendo, entonces, bueno, que hablen aquí con representantes de la familia Turbay que les explica que los Turbay de Abinader vienen de las Quintas y los Turbay Ayala vienen de otras, o sea, Tandurina. Ahora, muchos años después, Turbay Ayala, y nunca ha sido turbayista de Julio César, sufrió también embates xenófobos, eso hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué pasa con Gabriel Turbay Gabriel sale derrotado? sale, entonces, bueno, el 5 de mayo, el 46, es así, la cosa es así, sube Mariano. Y el 15 de mayo se va Gabriel Turbay a París y allí pues entonces Gabriel Turbay hablaba francés. Líbano tiene unas relaciones muy fuertes con Francia, fue protectorado. Pero generalmente casi todos los libaneses conocidos son francófonos y en esa época aún con mayor razón. Bueno, en todo caso él se va a París, se instala probablemente en el Hotel Plaza Athénée y allí pues tendrá una vida varios de cuyos episodios me son desconocidos porque no encontré fuentes, incluso fui al Hotel Plaza Athénée, pero eso lo compró una multinacional y botaron todos los archivos. Pero él ya sabemos que viaja Jorge Salamea en Venecia, sabemos que viaja Guillermo Camacho Montoya, que hablé hace un momento en Roma, sabemos que viaja Jesús Zárate Moreno en Madrid, Misael Pastrana también, sabemos que lo ve justo antes, porque lo ve en París también, pues, sí, Misael Pastrana, sí, lo vio, era joven Pastrana en ese entonces, en fin, tiene una vida, supongo que ve a los colombianos que pasan por allí, viaja un poco, y muere. Tenía 46 años. Tenía 46 años, era un médico, le gustaban las artes, le gustaban los museos, le gustaba, pues, era un hombre. Alguien dice que no es que leyera mucha literatura, pero que sí leía muchas revistas en muchos idiomas, en italiano, en inglés. Estaba muy enterado de la política, estaba muy enterado de lo que iba a ser el mundo, le interesaba mucho la formación, la organización del mundo. Era un hombre pues, que tenía la capacidad para entender a Colombia y entender a Colombia en el mundo y entender el mundo. Y tiene un programa, un plan para la ONU, una creación de una ONU mucho más democrática, realmente eficaz, y no como lo que en últimas devino, este Consejo de Seguridad, derecho de veto, perdón, etcétera, etcétera. Él nunca se casa. No, él no se casa. No, pero sí hay una foto, a propósito de lo que usted acaba de leer sobre García Márquez. Sí. García Márquez dice, entonces, en Vivir para Contar, el año 2002, escribe eso, pero Gabriel García Márquez no miente. Todo lo que dice ahí es verdad. Él establece las relaciones con la URSS, Gabriel Turbay. Pero también cuando García Márquez dice que Gabriel Turbay se rumoreaba que tenía romance con una gran actriz de Hollywood, Joan Crawford o Paulette Goddard, pues resulta que yo me llevé una sorpresa cuando vi mis exploraciones por la prensa que en efecto en el año 42 se publica una foto de Gabriel Turbay con Joan Crawford. Existe la foto, la fue a ver por lo menos 2 veces, ella estaba filmando una película, lo invita a él a que asista a la filmación de la película, entonces, bueno, quién sabe, no sé qué pasó después, si hubo romance o si fue solo una foto circunstancial, pero lo cierto es que es esto. Y bueno, Gabriel Turbay muere en noviembre, es decir, tiene una suerte de ataque cardíaco que no alcanza, digamos, a ser atendido, no logra ser atendido como él quería, él era médico, él tenía, se formó como médico en la Universidad Nacional de Colombia, pero no logra que en este hotel francés le den el medicamento que él requiere y muy rápidamente muere en el hotel el 17 de noviembre del 47. Algunas personas mal enteradas sobre la historia, como el presidente Petro, creo que sí, dice que se suicidó. Sí, varias personas dicen que varios lo han suicidado, Santiago Gamboa también en una columna lo ha suicidado, y sí, que Petro también, Petro, no sé, dice tantas cosas raras que no es novedad, pero no, pues no fue así. Existe un dictamen legal o sea, legista, yo lo he publicado en redes, y igual si se hubiera suicidado, pues
también, o sea, no hay por qué armar un drama, no está, es decir, no hay por qué decir, como se decía antes, justamente de los gobiernos liberales, el que se suicidaba no podía ser enterrado en el cementerio. El cura decía, o sea, la iglesia decía que había que llevarlo a otro cementerio o lo que fuera. Pues no, es una forma muy violenta también contra una persona que se suicida. Entonces, aún si se hubiera suicidado, pues bueno, Claro, pues, tiene el problema de él. su razón, sí, exacto. Es muy respetable, sí. Pero muy bien, él muere en noviembre del 47. ¿Cuándo llega? Hay personas que quieren preguntar, pero yo esa parte no me ocupo, yo lo dejo en manos de la doctora, porque no, estamos sobre el tiempo. Él muere en París, y ¿cuándo llegan sus restos a Colombia? Mucho después, como el 10 de diciembre, o sea, una travesía larga, accidentada, y pasó primero por Nueva York, que no fue fácil. Con la familia de Gabriel Turbay en Bucaramanga, tuve acceso a las fotografías de la llegada a Bucaramanga. Hubo un homenaje muy grande en Bucaramanga cuando llegan sus restos, y luego hubo un homenaje muy grande en Bogotá. Inmenso el homenaje. Hay unas fotos que ojalá, y cada vez que lo digo, a ver si alguien le dice a Fidel Cano, director del Espectador, que publique, tiene 4 negativos allá de ese entierro, que fue gigantesco, y sería bonito realmente ver esas fotos publicadas, o que las pongan a disposición. Es enterrado con una grandísima asistencia, pues, del pueblo, de los dirigentes, y es enterrado en la avenida de los Presidentes, en el cementerio central, y la tumba, por cierto, acaba de ser restaurada pues gracias a la implicación de la familia Turbay. Yo tengo la esperanza de que esos documentos, esos negativos y mucha más información sobre esta época acallada de la historia colombiana, que no hemos conocido, por lo menos no conocemos esto. Este libro, para mi juicio, uno de los grandes libros de historia que se han publicado en Colombia, destapa esa burbuja que estaba totalmente sellada, y confío en que vendrán muchas informaciones más, y que el espectador aportará sus 4 negativos. Lo que les quería contar ya para terminar es que cuando llega la noticia de la muerte de Gabriel Turbay, está el Senado reunido, y Juan Lozano, que había sido muy turbayista, Fue cercano a Turbay en esa elección, él fue cercano, y él tenía el periódico La Razón y Sábado, y sí, era un liberal que en ese momento era cercano a Turbay. él pide la palabra en el Senado. Viene siendo como el abuelo de Juan Lozano actual, pero era mucho más interesante. Y bastante más progresista. En ese discurso, que es un discurso bellísimo e improvisado, Juan Lozano termina de la siguiente manera, que yo lo he escogido porque tiene cierto lirismo y cierta parte emocionante. Dice: un día el vaivén de las cosas políticas impidió a Colombia verse presidida por su primer hombre de Estado y de gobierno. Obviamente está hablando de Turbay. Pero hoy, en toda la extensión de la República, no habrá un ciudadano que discuta a Gabriel Turbay su derecho a hundirse en la noche eterna con el pabellón de la patria cruzada sobre el pecho. Esa es la despedida que le da el Senado. Hemos terminado el tiempo que nos dijeron. ¿Dieron tiempo? Sí, bueno, muchas gracias, profesor Vanessa. No, llámame Daniel, hombre.